Bueno, la radiación sincrotrón es muy importante en la radioastronomía, quizá porque pues logra niveles de emisión mucho más fuertes que la radiación libre, pero una manera de ver que la radiación sincrotrón es más importante es simplemente contar las páginas que hay en el capítulo de radiación libre, que son 6 páginas apenas, mientras que en el capítulo de radiación sincrotrón son 35 páginas. En el caso de la radiación libre, la aceleración de los electrones, que es lo que produce la radiación, en último caso, depende de los iones que hay allá, o sea, pasa el electrón a toda velocidad y es desviado por los iones y eso produce la radiación. En el caso del sincrotrón, lo que produce la aceleración es la presencia de un campo magnético. En un campo magnético, los electrones, su trayectoria, vamos a verlo ahorita, es una como espiral y en esa trayectoria están siendo continuamente acelerados y por lo tanto radian. Entonces, lo que hace uno en estos capítulos es que uno sabe que si yo la, tengo la aceleración como función del tiempo para un electrón, ¿verdad? De ahí puedo sacar el campo eléctrico como función del tiempo que va a producir esta carga acelerada. Esa E es la componente eléctrica del campo electromagnético, que es la que normalmente se mide. Y entonces ya sabiendo la E de T, sacamos la transformada de Fourier y elevamos al cuadrado y nos da el espectro. ¿Por qué elevamos al cuadrado? Porque sabemos que la potencia es proporcional a E cuadrada. El vector de Poynting es E cruz B y la B pues es igual a la E, entonces es E cuadrada. Entonces, por ejemplo, en el caso más sencillo que se nos puede ocurrir, si aquí tengo el tiempo y aquí tengo el campo eléctrico como función del tiempo y tengo, por ejemplo, una partícula, un electrón oscilando con un resorte, entonces se puede demostrar que el campo eléctrico va a ser una cosa así. Esto, si le saco la transformada de Fourier, y es bueno que sepan un poco, pues las transformadas principales, ¿verdad? Entonces me da una cosa que ya no depende del tiempo, sino que depende de la frecuencia. Y se acostumbra a usar la frecuencia angular W. Y aquí en este eje tendría yo el campo eléctrico, pero como función de la frecuencia. Entonces, si se van al capítulo, al apéndice que tiene el libro de transformadas de Fourier, van a ver que la transformada de Fourier de una función de una función sinusoidal o cosinoidal va a ser una delta, ¿no? Que va a estar a la frecuencia de oscilación de este sistema. Ya luego la elevo al cuadrado y me sigue quedando pues una como delta de Dirac y es lo que esperamos en el caso de un proceso que produzca un campo eléctrico que oscila en el tiempo como una función seno o coseno, lo que esperamos es una línea. Bueno, aquí no me quedó muy bien, pero esto se supone que es como una línea. En cambio, como vimos en el caso de la radiación libre, sí lo que tenemos es lo que teníamos en el caso, ¿verdad?, de la radiación libre, que es que en el tiempo el campo eléctrico que se producía, cuando estaba el electrón lejos, pues era cero, ¿verdad? Díganme ver si era cero, y entonces
pero cuando pasaba al tiempo T0, que es cuando pasa lo más cerca posible del dión, entonces el campo eléctrico hacía como una gaussiana o algo así, ¿no? Y esto de nuevo, si le sacamos la transformada de Fourier, nos va a dar el espectro, o sea, nos va a dar E sobre omega, y aquí nos va a dar omega. Y ese espectro, la forma que va a tener, va a ser, de nuevo, si se van al capítulo, al apéndice de transformadas, la transformada de una gaussiana es otra gaussiana. Entonces aquí lo que va a ver es una gaussiana, pero es una gaussiana ancha. Una de las propiedades, no sé, es una cosa muy ancha, ¿sí?, de la transformada de Fourier es que si hay una función angosta en un espacio, que como es este caso, angosta, pues en el otro nos da una función ancha y viceversa, ¿no? Si este es ancha, aquí nos da angosta. Entonces, es por esta característica de la radiación libre, que a primera aproximación, como vamos a estar trabajando en radio, en esta parte de aquí, ¿no? En esta parte, esto va a ser la parte de radio, pues sale aquella famosa conclusión de que es plana la radiación libre, ópticamente delgada, es prácticamente plana, ¿no? Y ya a muy altas frecuencias decae, ¿no? Y desaparece. Y claro, aquí también ve uno que si el pulso es muy angosto, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color. Si el pulso es muy angosto, no sé si así, angosto. O sea, que el electrón pasa muy rápido cerca del protón y entonces nada más dura un tiempo muy breve, va a resultar que la transformada de Fourier de esa función más angosta va a ser más ancha. O sea que la radiación va a llegar a frecuencias mayores. Y de ahí viene que a mayor velocidad o mayor temperatura del gas se produce radiación libre de más alta energía. Bueno, correcto. Entonces lo que tenemos que hacer, como les decía yo, pues es tratar de entender o de ver cómo es este término de aquí, cómo es acelerada la partícula en el tiempo. Y en el caso del campo magnético, vamos a ver que va a haber una aceleración, pues a primera aproximación constante si resolvemos clásicamente el problema, pero vamos a ver que lo más interesante va a ser cuando esos electrones que emiten la radiación sincrotrónica son relativistas, van cerca de la velocidad de la luz, y eso hace que aparezcan unos fenómenos muy interesantes que explican la radiación sincrotrón. Pues déjenme ver aquí qué hago. Borrar mi dibujo. Entonces, lo que tenemos que entender primero es cómo se va a mover un electrón en un campo magnético. Entonces sabemos que si no tenemos más fuerzas que la magnética, lo que va a actuar va a ser el término magnético de la fuerza de Lorentz. O sea que la fuerza que va a sentir el electrón va a ser un vectorial, ¿verdad? Va a ser igual a la carga Q, el producto cruz de la velocidad por el campo magnético, y esto dividido entre C. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que cuando el movimiento de la partícula es paralelo al campo magnético, la fuerza da cero, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo aquí tengo un campo magnético.
y tengo una partícula moviéndose en una dirección, en esta dirección vamos a poner. Esta va a ser B, ¿no? Entonces yo puedo pensar en descomponer esa velocidad en una componente perpendicular a las líneas de campo, que le vamos a poner B perpendicular, también sería un vector, y una paralela, que sería la B paralela al campo magnético. Entonces, bueno, pues como sabemos que la componente paralela no siente fuerza, bueno, sabemos que entonces nos damos cuenta que en esta dirección la partícula se va a mover con una velocidad constante, porque no siente ninguna fuerza. Y la interesante es la componente perpendicular, ¿verdad? La componente perpendicular va a sentir una fuerza dada como la componente perpendicular es eh, perpendicular al campo magnético, esa fuerza va a ser igual ya en magnitud nada más a QV sobre C. Y esa fuerza va a ser constante y va digamos, a atraer al electrón en una dirección. En este caso, si usamos la regla de la mano derecha, sería V cruz B, la atraería hacia afuera del pizarrón. Pero entonces, lo que va pasando es que esa fuerza, que es perpendicular a la velocidad, es siempre perpendicular a la velocidad, y entonces lo que podemos hacer es, podemos igualar la fuerza centrífuga debida, debida a la velocidad de la partícula, la podemos igualar a la fuerza, a la fuerza magnética, ¿verdad? Entonces, en este caso tendríamos que, haciendo aquí un paréntesis, tendríamos que masa por aceleración va a ser igual a la masa por la frecuencia angular al cuadrado por R, donde R va a ser el radio de ese círculo. Esto sería la fuerza centrífuga, ¿verdad? Este término de acá, y lo vamos a igualar a la fuerza que tenemos aquí, que es la fuerza, la fuerza debida al campo magnético. Y esto va a ser Q, V, V sobre C, ¿no? Y esto a su vez va a ser igual a Q sobre C, y en lugar de la velocidad ponemos la frecuencia angular por R, que es lo mismo que por R, y esto, y por B, ¿no? Entonces, de estas ecuaciones, lo que podemos despejar es la frecuencia angular va a ser de estas, va a ser W, Q. Sí, vamos a ver, estas dos son iguales. Esta es igual a esta. Y entonces se nos va aquí una omega y nos queda que omega es igual a, aquí se nos va la R también, ¿verdad? Y nos queda que omega es igual a Q por B sobre MC. Aquí viene la M y aquí está la C. Esta es una ecuación muy interesante porque nos dice que en la presencia de un campo magnético, la partícula lo que va a hacer es, paralela al campo magnético, se va a mover a velocidad constante. Y en el eje
perpendicular se va a mover en círculos que van a tener un radio, o bueno, vamos a decir, van a tener una frecuencia angular, ahorita sacamos el radio, dada por esta ecuación de aquí, QB sobre MC. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que claro, que si yo combino estos movimientos, combino el movimiento circular en el plano perpendicular al campo magnético y el movimiento lineal, pues es muy fácil ver, ¿verdad? Que lo que va a pasar, déjenme ver aquí, lo que va a pasar es que la partícula se va a mover, vamos a ver, aquí sería así, ¿verdad? Porque va a ser la suma de un movimiento lineal con un movimiento circular. Entonces, en los campos magnéticos, las partículas cargadas, los electrones, hacen esas espirales, y esas espirales tienen esta girofrecuencia, o sea, dan una vuelta de acuerdo al campo magnético. No aparece por ningún lado la velocidad ni nada. Aparecen constantes la carga eléctrica, la masa, la velocidad de la luz, en esta ecuación de aquí, y aparece el campo magnético. Entonces uno puede evaluar esas constantes y le sale a uno que ok, nos sale que frecuencia angular, la frecuencia angular, que se le llama la frecuencia angular de girofrecuencia, y pues, se le pone una G mayúscula aquí, pues va a ser igual a Q por B sobre MC, ¿no? Ahora, si yo les preguntara, ¿por qué si la B es, aquí por cierto es la masa del electrón, ¿verdad? Obviamente, la masa del electrón. ¿Por qué si la B es grande, la frecuencia angular es grande? O sea, da más vueltas el electrón por unidad de tiempo. Bueno, piénsenle, pero obviamente la solución es que al ser mayor B es mayor la fuerza y es más chico el círculo, ¿no? Si la B es muy bajita, el círculo es muy grande y tarda mucho en dar una vuelta. Pero si el campo magnético es muy grande, la partícula da vueltas bien rápido, ¿no? Entonces, si evaluamos esas constantes, nos queda que omega G ya evaluada va a ser es 17.6 por 10 a la 6. Las unidades de la frecuencia angular son radianes por segundos, donde 2 pi radianes es una vuelta, y aquí quedaría B en Gauss. Entonces eso Entonces, quiere decir, sí, ay, perdón. Entonces, Q es la carga del electrón. perdón, Q es la carga del electrón, sí, perdón. A veces se pone E o a veces se pone Q, ¿no? Pero es la carga del electrón, sí, que vale 4.8 por 10 a la menos 10 coulombs, ¿no? Entonces, también si a mayor carga del electrón, ¿verdad? Si el electrón tuviera más carga, la frecuencia sería más alta, también porque entonces la fuerza magnética sería más fuerte, ¿verdad? Y más rápido daría la vuelta, o sea, el electrón daría la vuelta en órbitas más chicas, ¿no? Lo que es interesante aquí es que no sale la velocidad del electrón, pues se cancela por las ecuaciones, ¿no? Y entonces lo que nos sale es que eh, esta sería la girofrecuencia que se dice, que es un primer parámetro muy importante. Por ejemplo,
¿Alguien sabe en la superficie de la Tierra cuál es el campo magnético? Más o menos. La verdad no, no sé. Es como un Gauss, ¿no? Entonces esto quiere decir que unos electrones aquí, todo esto es moviéndose a velocidades clásicas, no relativistas, todavía no llegamos a eso, pues da un montón de vueltas por segundo, ¿no? Da 17 por 10 a las 6 radianes por segundo, da un montón de vueltas, y eso es seguramente porque la órbita es muy pequeñita, ¿no? Y entonces da muchas vueltas. Entonces, en el caso de que los electrones no sean relativistas, el electrón está dando vueltas en vamos a ver, en este sentido. ¿Qué es lo que esperamos ver? Bueno, vamos a suponer que veo desde arriba la órbita circular del electrón, ¿verdad? El electrón estaría haciendo círculos así, ¿no? Aquí estaría el electrón. Y entonces, yo desde aquí, ¿qué es lo que vería, ¿no? ¿Qué es lo que vería aquí un ojo? Bueno, en cuanto se refiere al campo eléctrico, lo que va a pasar es que cuando estás acelerado a velocidades eh, bajas, ¿no? El, el electrón, cuando es acelerado, tiene un patrón, ¿verdad? Que si la aceleración sería para aquí, la aceleración. El, si tenemos una aceleración así, el electrón radia como en una especie como de dona. Interesantemente, radia cero en la dirección de la aceleración y máximo perpendicular a la dirección de radiación. Entonces quiere decir que aquí está el electrón, y déjenme lo amplifico un poco. eh, el electrón entonces, para que se vea, estaría entonces moviéndose así, su velocidad sería así, sería una velocidad constante porque no se está haciendo fuerza sobre la partícula, la fuerza es perpendicular, ¿verdad? Es B punto, la aceleración. Y entonces aquí el electrón, como la aceleración está en esta dirección, va a producir una radiación así, o sea que va a emitir muy fuerte a lo largo de la trayectoria y cero perpendicular a la trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que va a ver el observador aquí? Es lo que quería yo. Bueno, pues interesantemente lo que va a ver es que en el tiempo, el campo eléctrico que va a medir va a ser precisamente una sinusoidal, ¿no? Porque si le piensan a si se fijan en esta figurita, en esta figurita de aquí, y ven cómo va rotando, ¿no? Pues hay momentos en los que la radiación es cero, luego se hace positiva, luego negativa, y cada vez que da una vuelta se completa un ciclo aquí. Entonces, si uno resuelve las ecuaciones, esto lo que quiere decir es que si el electrón es acelerado así, en esta dirección no hay radiación. Aquí no hay radiación, no hay campo eléctrico. En esta es máximo. Entonces, lo que ocurre en este caso clásico en que el electrón está yendo a velocidades bajas es que el campo eléctrico va a oscilar como un seno, un coseno. Entonces ahí les puedo yo preguntar entonces, ¿qué esperarían que fuera el espectro? Bueno, pues hay que sacarle la transformada de Fourier, ¿verdad? Y esto lo que nos va a dar va a ser
aquí va a ser el campo eléctrico en función de la frecuencia, ya no del tiempo, y nos va a salir una línea que va a estar a la girofrecuencia. Aquí sería omega. O sea, este caso especial y relativamente sencillo, en que los electrones se mueven a velocidad constante, produce una, un espectro que es una línea. Y ese es el ejemplo que dan en el libro, en la figura 3.1, nos muestran cómo, no es una fuente de rayos, es una fuente de rayos X, pero que es un pulsar, donde los campos magnéticos son muy grandes, ¿no? Nos vamos aquí arriba y estos campos magnéticos, en el caso de los pulsares, pueden llegar a ser cosas del orden de 10 a la 12 Gauss. Y hay unas cosas que se llaman magnetares, donde es como 10 a la 15, pero en un pulsar normal es 10 a la 12 Gauss. Entonces vemos que la girofrecuencia va a ser 10 a la 12 por 10 a la 6, por aquí otro factor de 10, entonces va a ser 10 a la 19 Hertz o ciclos por segundo. Y eso cae en los rayos X. O sea que aquí, como ahí lo pueden ver en el libro, en la figura 5.1, es el espectro en rayos X de un pulsar, y lo que se ve es que hay una línea a aproximadamente 34 kiloelectronvolts. Bueno, que ya ven que así así ponen las cosas los de altas energías, y ya de allá sabiendo esto, ¿no? Sabiendo esto, derivamos B y nos sale que en efecto B es, en este caso, es igual a 2.9 por 10 a la 12 Gauss. O sea que aquí nos está sirviendo esa línea de girosincrotrón producida por perdón, no por el girosincrotrón, por la giroresonancia. Todavía no hemos metido la parte relativista. Nos dice que se está produciendo en un campo magnético muy grande, ¿no? Bueno, entonces, ok. Si tienen preguntas o dudas, párenme, por favor. Entonces, este es el caso más sencillo. En radio no es muy importante porque es muy baja la energía que se produce, y no, que yo no recuerdo que se detecten líneas de este tipo en el radio, ¿no? Em, como discuten en el medio interestelar, el campo magnético es tan bajo que nos saldría una frecuencia bajísima, ¿no? Y que no podía propagarse en el medio interestelar, que está parcialmente ionizado, porque ondas por debajo de una cosa que se llama la frecuencia de plasma no pueden viajar. Ahí lo vamos a ver luego. Entonces, pero este proceso produce líneas. Ahora, lo que va a pasar es que, eso es lo que quiero explicar ahora, lo que va a pasar es que en el caso, clásico, ¿verdad? Tenemos aquí al electrón moviéndose, y aquí está la velocidad, aquí está la aceleración producida por el campo magnético, y se produce, decíamos, estas como donitas alrededor. Vamos a ponerlas exageradamente grande, alrededor del electrón, ¿no? Así va a radiar el electrón. Entonces, si yo estoy acá, imagínense que esto da vueltas, ¿no? Que esta estructura da vueltas, pues hay momentos en que cuando estoy en esta dirección, recibo campo cero, cuando estoy en esta dirección recibo máximo, y entonces voy a ver esa función oscilatoria
en el campo eléctrico. Cuando la partícula es relativista, pasa algo muy interesante. Cuando las partículas se mueven a velocidades relativistas, su patrón de radiación se distorsiona. Vamos a suponer que yo tengo que en su marco en reposo, hay una partícula que emite radiación isotrópica. Ahorita vamos a ver, este caso es casi igual. Entonces, pero si esto se está moviendo a una gran velocidad, un observador aquí en reposo, lo que va a ver es que este campo, que esta radiación que sale, digamos, isotrópicamente en todas direcciones, se va a distorsionar y se va a ver así. Aquí va a estar, el patrón va a quedar así. O sea, que la mayor parte de la radiación, este sería el marco, si ustedes quieren, K', el campo de la radiación que es isotrópico en el marco de referencia de la partícula está enfocado en el marco de referencia de un observador en reposo. No sé, ¿esto lo han visto alguna vez? Supongo que sí, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo sale. Pero vamos a ver qué es lo que le pasa al patrón del electrón. El patrón del electrón, decíamos que se está moviendo en esta velocidad así, y como la aceleración es perpendicular, el patrón de radiación va a ser así. O sea, va a emitir cero en la dirección de la aceleración y máximo en la dirección del movimiento. Pero por este efecto, que se le conoce, este es el Doppler boosting, lo que va a pasar es que el patrón de radiación del electrón se va a distorsionar de esta manera. Vamos, aquí tenemos el electrón, ¿verdad? Y este lóbulo se va a alargar así, ¿no? Va a salir casi todo en la dirección del movimiento. Y el lóbulo de atrás, pues también quiere echarse en esa dirección, ¿verdad? Entonces lo que hace, no le queda más que hacer una cosa como así, ¿no? O sea, es que toda la radiación se enfoca en la dirección del movimiento. Ahora, eso es porque es bueno, es en parte porque es como que tuviéramos, vamos a poner en un camión, va alguien y en el camión explota una bomba o explota algo. Entonces, en el marco de referencia del camión, vemos que todo sale isotrópicamente, ¿verdad? Pero alguien que está parado, en el momento que le suma la velocidad del camión, encuentra que las cosas se mueven en la dirección del camión. Y lo mismo pasa con los fotones, ¿verdad? Entonces, para entender esto, hay que resolver las transformadas de Lorentz, pero para la velocidad, y esto es siempre muy útil hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a recordar las transformadas de Lorentz, que nos dicen que si yo tengo dos marcos de referencia, uno, uno que tiene coordenadas X, Y, Z, X, Y, no, pero no lo quiero, quiero que la X quede así, a ver, déjenme. Entonces me quedaría mejor así. X, Y, Z, ¿no? Este es el marco de referencia del observador que está en reposo, ¿no? Y aquí las coordenadas van a ser X, Y, Z y tiempo. Pero coincidiendo con ese marco de referencia a lo largo del eje X, hay otro marco que se está moviendo.
Y lo vamos a tratar de poner aquí. Y claro, va a tener coordenadas x', y', z'. Y se mueve con velocidad v. Ok, entonces este otro marco de referencia tiene coordenadas x', y', z', t', porque vamos a ver que el tiempo también cambia, ¿verdad? Y entonces las transformadas de Lorentz nos dicen que yo puedo pasar coordenadas y tiempo de un marco de referencia a otro, y que entonces van a estar dadas por x va a ser igual a gamma, ahorita les digo que ese es el factor de Lorentz, x' más velocidad por tiempo primo. La y la z no cambian porque no hay movimiento a lo largo de y o de z, y simplemente usamos y es igual a y', z es igual a z', y lo interesante es que el tiempo pues también cambia, ¿verdad? Y da lugar a, al efecto de dilación del tiempo, y va a ser dada pues, de nuevo por esta gamma, que es el factor de Lorentz, el tiempo primo, el tiempo en el marco de referencia que se mueve, más beta, ahorita les digo que son estas dos constantes, x' sobre c, ¿no? Y aquí, qué es lo que son? Pues la gamma es lo que se conoce como el factor de Lorentz. Es igual a 1 menos beta cuadrada a la menos 1/2. Y claro, beta pues es la manera en la que normalizamos la velocidad sobre la velocidad de la luz. Entonces esta gamma es muy importante, se aparece en todas las ecuaciones de relatividad. Gamma es el factor de Lorentz. Entonces, a ver, déjenme les pregunto si la velocidad es muy cercana a la velocidad de la luz. ¿El factor de Lorentz es grande o es chico? Bueno, se hace uno bolas ahí con los medios, un medio y eso, pero a ver, piénsenle un ratito. ¿Chico? No, a ver, piénsalo bien. Mira, si la B es cercana a 1, ¿no? 1 menos B cuadrada va a ser muy chico, Ah, sí, cierto. pero va a la menos 1/2. Grande. Entonces, las gamas, por ejemplo, que emiten radiación sincrotrón, son, digamos, tienen gamas de 1000 o más, ¿no? Tienen gamas muy grandes. Bueno, entonces, podemos sacar las relaciones inversas, ¿no? X', y', z', t', en términos de la X, Y, Z y T. Bueno, esto no lo hago, pero lo que es más interesante es que uno puede sacar la velocidad, cómo se transforman las velocidades, que es aún más interesante de cómo se transforman las, ¿cómo se llama? Las posiciones y el tiempo nada más. Entonces, para eso uno lo que hace es que eh, saca uno el diferencial de X, ¿no? Diferencial de X. De las ecuaciones anteriores, la gamma es una constante, ¿no? Pero dentro de los paréntesis hay un término X', que se va a transformar en delta de X', más la velocidad, el término de t se va a transformar en delta de t', pues a la y y a la z no les pasa nada, porque decíamos que no se afectan
simplemente el diferencial de y va a ser igual al diferencial de y prima, y el diferencial de z va a ser igual al diferencial de z prima. Y finalmente el diferencial del tiempo, bueno, que aquí esto es de nuevo simplemente derivando, ni siquiera derivando, sacando el incremento a las transformadas de Lorentz originales, va a ser igual a gamma, ¿verdad? Delta de t prima más beta sobre c. Entonces, todo esto que nos dice que cómo serían los cambios en los dos marcos de referencia. Y claro, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la velocidad en el sistema donde está el observador en reposo, pues simplemente lo que hago es que velocidad a lo largo de x, pues va a ser igual al diferencial de x sobre el diferencial de tiempo, y esto va a ser igual, entonces metemos esos factores que hay aquí y nos queda que va a ser dx' más b dt'. El término gamma se va, el factor de Lorentz, nos queda dt' más beta dx' sobre c. Y así a su vez puedo yo derivar, ¿no? Volver a derivar estos términos para encontrar los términos de aceleración. A ver, entonces déjenme aquí nada más un segundito, checo algo muy importante. Esta ecuación es súper importante porque nos dice cómo cambia la velocidad medida en un marco de referencia respecto al otro, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es el término de la derecha, arriba y abajo, voy a dividir entre delta de t' y me va a quedar que bx va a ser igual, ya casi no se ve, va a ser igual, entonces quedaría arriba, déjenme, le voy a borrar. Ok, bueno, ya. Le voy a borrar esto, pues más que nada para que haya espacio. Entonces, ven, sí. Entonces aquí, al dividir entre dt', me queda, aquí me quedaría vx' más b, ¿no? Porque aquí al dividir sobre el delta de t prima se va la delta de prima, y abajo nos quedaría 1 más beta dx entre dt' sería bx' sobre c. Entonces, fíjense, este es muy interesante esta expresión porque nos da la velocidad que observa el que está en reposo respecto a la que observa el que está en movimiento, en términos de la velocidad que mide el que está en movimiento y de la velocidad de su marco de referencia, que es la b, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que podemos ver, aquí es bx, es que aún si esas velocidades fueran la velocidad de la luz, la suma de esas dos velocidades me va a dar la velocidad de la luz.
A ver, déjeme lo escribo. Es que no sé cómo hacer esto, pero bueno. Ok, a ver, ya sé, voy a borrar arriba. Aquí. Bueno, pues como les decía yo, esta ecuación es bien interesante. Fíjense qué pasa si la velocidad a la que se mueve el, a la velocidad a la que se mueve el, el, eh, pues el marco de referencia primo respecto al parado, ¿verdad? Es C. O sea que pues, V igual a C. Pero además, en ese marco de referencia, el observador que está moviéndose en ese marco de referencia, en un vagón de tren o lo que ustedes quieran, mide una cosa que va a C. Entonces uno pensaría, aquí está, ¿verdad? El vagón que se está moviendo a C, por decir, y dentro hay un señor que manda un rayo de luz que se mueve a C. Entonces uno pensaría que el observador que está aquí parado en reposo, pues va a ver, lo ingenuo es, va a ver este rayo de luz moverse a 12, ¿verdad? Pero no es cierto, y lo podemos comprobar sustituyendo aquí. ¿Qué es lo que va a ver BX? BX va a ver C más C, porque estos dos términos son C, ¿verdad? Estos dos términos de aquí son C. Y abajo nos queda 1, bueno, la beta sería B entre C, sería C y C, entonces nos quedaría 1 más 1, y este término de aquí, pues es 1, porque estamos diciendo que también la velocidad en el marco, a ver, claro, es que esto, perdón, esto es primo aquí. Es C también. Entonces, increíblemente nos sale que es C, la velocidad total que ve. Bueno, pero eso ya lo saben ustedes, no se puede exceder la velocidad de la luz. Y relativistamente, lo que uno en las cosas galileanas esperaba, simplemente sumaba uno las velocidades, ya no funciona en el caso cuando se mueven las cosas muy rápido y la suma ya no es una suma lineal y hay que tomar en cuenta otras cosas, ¿verdad? Pero entonces lo interesante es que así como ya obtuvimos la Bx, aquí la Bx, entonces puedo agarrar y sacar diferencial de Bx, diferencial de By, diferencial de Bz y diferencial de tiempo, y con esto sacar las aceleraciones. O sea, de la pura, las puras transformadas de Lorentz, generalmente uno se queda en la parte de la transformación de las posiciones, ¿no? La muy famosa fórmula. Pero si la deriva uno una vez y luego lo que sale otra vez, encuentra uno cómo se transforman, y esto es muy importante, las velocidades y las aceleraciones, ¿no? Muy bien. Entonces, esto hace que bueno, ¿esto por qué nos va a servir? Nos va a servir para calcular la potencia con la que radia un electrón relativista, ¿no? Sabemos que en su marco de referencia, el electrón va a radiar como la fórmula del Larmor, ¿no? La ecuación del Larmor, algo que es proporcional a la aceleración que sufre el electrón al cuadrado, ¿no?
Entonces, ok. Entonces, a ver. Entonces, uno puede tratar de relacionar las potencias radiadas en los dos marcos de referencia. En el marco de referencia que se mueve, que es el que va con el electrón, ¿verdad? Yo tendría que la potencia, pues sería igual a 2 veces E, déjenme lo pongo así, cuadrada, la aceleración, ¿verdad? Perpendicular al cuadrado sobre 3C cúbica. Pero claro, esta es la potencia en el marco de referencia primo. Entonces aquí tengo que ponerle primo. Aquí también le puedo poner primo, pero no hay problema porque la carga del electrón es una invariante y de Lorentz, y entonces no hay problema, es lo mismo, ven los dos observadores. Entonces nos queda que la potencia que el electrón dice que está radiando va a ser 2. Perdón, aquí otra vez me regreso a que E es igual a Q, ¿no? Bueno, a veces usan Q y a veces usan E, pero es la carga eléctrica. Y entonces esto sería por la aceleración que siente ese electrón al cuadrado sobre 3C cúbica. La C también pues es una invariante y no le pasa nada. Entonces esto es lo que el electrón me diría que está radiando, porque siente una aceleración A perpendicular prima y vamos, sería, digamos, lo que él concluye que está radiando, ¿no? Entonces, resulta que la aceleración magnética que va a sentir el electrón puede también derivarse usando, usando esto que les decía yo de agarrar las transformadas de Lorentz, derivarlas una vez y derivarlas otra vez, y lo que nos sale es que la aceleración perpendicular al electrón, como la mide el observador en reposo, es igual a la aceleración que mide el electrón o que siente el electrón, pero dividida sobre gamma cuadrada. O sea, yo veo el electrón mucho menos acelerado de lo que el electrón siente que está siendo acelerado, porque acuérdense que la gamma, este es un número grande, y entonces la aceleración que siente el electrón, yo la veo mucho más chica, ¿no? Por esta cosa de cómo se transforman las cosas en los marcos de referencia. Entonces yo puedo sustituir este término de A' aquí y me queda que, según yo, el electrón debe de estar radiando, pues lo que tengo aquí, ¿verdad? 2E cuadrada y A perpendicular, pero entonces A perpendicular, ¿qué es? Es A perpendicular al cuadrado, la que yo veo por gamma a la cuarta. ¿Por qué? Porque está aquí al cuadrado, ¿verdad? Y esto vendría a estar sobre 13 cúbica. 13 cúbica. Entonces, fíjense, esto es interesante. Yo puedo medir, conozco la velocidad del electrón, por lo tanto conozco el factor de Lorentz. Conozco la aceleración perpendicular que yo le veo en mi marco de referencia, que es chica, pero yo de estas ecuaciones puedo derivar que en el marco de referencia del electrón, el electrón debe de concluir que está radiando esto. O sea que si yo hago el cálculo ingenuamente
y no meto la gamma a la cuarta, me queda que el electrón radia muy poco, pero al hacerlo ya bien, encuentro que el electrón radia bastante fuerte por esa gamma a la 4, ¿no? Entonces ahora lo que queremos hacer es relacionar la potencia que el electrón dice, yo estoy sufriendo una aceleración de tanto, por lo tanto, radio de acuerdo a la ley del átomo tanto. El observador que está en reposo dice, yo no debo de usar ingenuamente la ley del árbol porque las cosas se transforman de una manera tal que no me sale otra cosa, ¿no? Y me sale esta cosa con la gama a la cuarta, y entonces lo que tengo que hacer es que tratar de ver si las relaciones, a qué equivalen las dos potencias, la potencia que radia, que dice el electrón que radia y la que yo mido, ¿no? Entonces, a ver, déjenme aquí otra vez. Entonces decíamos que la potencia radiada en el marco del electrón, de acuerdo al electrón, es 2e cuadrada, aceleración, ¿verdad? Al cuadrado, aceleración prima. El cuadrado, y esto sobre 3c cúbica. Pero yo el observador, digo, yo podría decir que es 2e cuadrada a perpendicular al cuadrado, la aceleración que yo veo, sobre 3c cúbica. Pero sé que eso está mal porque las aceleraciones están relacionadas de una manera tal que yo tengo que tomar en cuenta aquí gamma a la cuarta, ¿no? Claro, eso es lo que eso tiene que ver con el hecho de que la aceleración que yo le atribuyo al electrón es muy pequeña, ¿no? Mientras que la que él siente es muy grande, ¿no? Entonces, lo que uno trata de hacer es trata uno de relacionar estas dos potencias, a ver si sale más o menos lo mismo. Entonces, sale algo bastante sorprendente. A ver, déjenme. Entonces, sabemos que la potencia que ve el observador en reposo, es cambio de energía en el tiempo, ¿no? ¿Cuánta energía se radia en el tiempo? Entonces, esto lo divido y lo multiplico por dt', el incremento de tiempo en el marco de referencia de movimiento, y aquí lo multiplico para que no pase nada, y aquí queda dt. Ahora, esto es igual a dE, y multiplicamos y dividimos por una diferencial de la energía en el marco del movimiento, ¿verdad? Son puras, es como puras como reglas de la cadena aquí. dt, que viene dt prima, y aquí quedaría dt prima entre dt. Y entonces resulta que de todo este término de aquí, el que me interesa es este, ¿no? El que me interesa es este, porque este es el término de la potencia prima, ¿no? Pero si se dan cuenta, estos dos términos, bueno, también se puede demostrar para la energía, este término vale gamma, y este término vale gamma menos 1. Entonces se van estos dos términos y nos queda el sorprendente resultado que la potencia, como la reportan el observador en reposo
y el observador en movimiento es la misma. O sea, la potencia es una invariante relativista, así como la velocidad de la luz es una invariante relativista, la carga eléctrica es una invariante relativista, y entonces esto es igual, ¿verdad? Ya pues, podemos usar la fórmula que vemos nosotros desde el punto de vista del observador en reposo, que es 2 veces la carga eléctrica al cuadrado, la aceleración que medimos nosotros debida al campo magnético, una gamma a la cuarta, y aquí abajo 3c cúbica. Bueno, todo esto ignoramos, ¿verdad? La A paralela, sabemos que es igual a 0, ¿no? Y que es 0 en los dos marcos de referencia. Entonces, lo que hacemos es que necesitamos ahora, quiere decir esto que nosotros, si tenemos un electrón que se mueve a una cierta velocidad, que se manifiesta en términos de la gamma cuadrada, y tengo yo la aceleración perpendicular que mido en el marco en referencia en reposo, puedo calcular cuánto está radiando el electrón, y resulta que va a estar radiando eh, la aceleración, pues ya la conocíamos, es igual a omega b por la velocidad perpendicular. Esa es la que viene a ser la aceleración, ya que igualamos la fuerza magnética a la fuerza centrífuga. Y entonces, lo que nos da, a ver, es que la aceleración perpendicular va a ser igual. Sustituimos, ¿se acuerdan de esta, la frecuencia de giro, verdad? Bueno, pues ahí está por ahí cuánto vale, y entonces nos queda que la aceleración va a ser igual a B perpendicular, gamma, bueno, me borro aquí. Bueno, va a quedar que la aceleración perpendicular que mido yo va a ser igual a B perpendicular sobre gamma MEC. Ok, y ahora, por otro lado, sabemos que eh, que la velocidad perpendicular es igual a la velocidad total por un seno de alfa. Ahorita les explico qué es eso. Esto sería aquí tendríamos B, aquí tenemos la velocidad total, ahorita les digo que es alfa, sobre gamma MEC. Entonces, a ver, lo que pasa es que decíamos que aquí está el campo magnético, ¿verdad? Y el electrón se está moviendo así. Esta es la velocidad. Entonces tiene una componente perpendicular, que es la interesante, y tiene una componente paralela, que no le pasa nada y que se mantiene constante. La velocidad perpendicular cambia de dirección, no de magnitud, porque no hay trabajo sobre el electrón. Acuérdense, la fuerza es perpendicular. Entonces, lo que viene a ser aquí, digamos, seno de alfa, lo que quiere decir es que yo quiero proyectar esta B sobre este término de aquí,
Y entonces, para que me salga bien, necesito que esto sea alfa. A ver, porque entonces seno de alfa, cuando esto sí, esto tiene que ser alfa. Entonces, a esta alfa se le llama el ángulo de ataque. O en inglés, pitch angle. Ahora, fíjense algo interesante. ¿Por qué si alfa, vemos que si alfa es cero, ¿no? Bueno, déjenme les pongo la ecuación ya de la potencia, ya metiendo toda la cosa, ¿no? Entonces, nos queda, ya después de tanta cosa, que la potencia que va a radiar ese electrón va a ser igual a 2e cuadrada sobre 3c cúbica gamma cuadrada. Se van ahí algunos términos, e cuadrada, b cuadrada, sobre la masa del electrón cuadrado c cuadrado, b cuadrado, seno cuadrado de alfa. Esta es la ecuación clave. Entonces yo puedo decir cuánta energía está radiando un electrón en mi marco de referencia o en su marco, por esto que son iguales, la potencia es una invariante, pues va a estar dada por 12 cuadrada constantes, ¿verdad? 13 cúbica constante. Gamma cuadrada, su velocidad. E cuadrada, una constante. B cuadrada, el campo magnético. Abajo, m cuadrada, c cuadrada, constantes. La velocidad de la partícula, pero queremos nada más la componente perpendicular, entonces multiplico por seno cuadrado de alfa. Entonces, a ver, estoy bien, ¿no? Seno cuadrado. Porque cuando alfa sea 0, si la potencia es 0, correcto, tú está bien. Entonces, fíjense de esto. Bueno, ¿por qué salieron aquí estos términos al cuadrado? Porque la aceleración entra al cuadrado en la ecuación del árbol, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme les pregunto esto. Vemos esta ecuación y les pregunto, ¿por qué si alfa, el ángulo de ataque, es 0, la potencia es 0? ¿Qué quiere decir que alfa sea 0? Que la partícula se está moviendo, toda su velocidad es paralela al campo magnético. Entonces, pues no hay fuerza, ¿no? Y por lo tanto, pues no hay aceleración y por lo tanto no hay potencia radiada. La máxima potencia se logra cuando cuando la partícula se mueve así, ¿no? De modo que el ángulo de ataque sea 90 grados. Entonces ese ángulo de ataques a alfa es el ángulo que hay entre las líneas de campo magnético y el vector de la velocidad. Bueno, normalmente lo toma uno igual a 1 ese seno y puede uno calcular la potencia que radia el electrón. Y entre otras cosas, pues habíamos estado diciendo que no se hace trabajo eh, no se hace trabajo sobre el electrón y pues en este caso de particular de que la alfa fuera 0, pues no hay radiación, ¿no? Y cuando cuando la alfa es 90 grados, es máxima la radiación. Ok, entonces es interesante y luego vamos a ver por qué que uno puede digamos, uno puede ver los procesos de radiación en el caso sincrotrón y en otro caso que se llama Compton inverso, como el producto, si ustedes quieren, de dos densidades de energía. Ok, entonces, bueno, aquí lo importante es esta fórmula. Esta fórmula es súper importante. Porque, por ejemplo, yo puedo
Decíamos, no, que el electrón no cambia su velocidad. No es cierto eso. Ya en detalle está radiando, ¿verdad? Por aceleración. Entonces va a ir perdiendo velocidad. Y por ejemplo, con esta fórmula, yo les puedo decir, un electrón tiene una energía de movimiento de tanto. Está en un campo magnético de tanto, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a tardar en radiar la mitad de su energía? Entonces, usan la potencia y con eso les sale cuánto va a vivir el electrón con esa energía. Va a irla perdiendo, puesto que de algún lugar tiene que salir y sale de la velocidad del electrón. Ok. Bueno, a ver. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Bueno, pues tomamos esta ecuación y a ver, déjenme otra vez les borro aquí lo que está aquí abajo. Y entonces eh, dice uno, bueno, ¿puedo yo pensar en este proceso como un proceso de densidad de energía? Recordarán ustedes que la densidad de energía magnética, ¿verdad? La U de B es igual a el campo magnético al cuadrado sobre 8pi. Entonces aquí podría yo sustituir el campo magnético al cuadrado por bueno, manteniendo constantes y todo, ¿verdad? Y luego me doy cuenta también que hay una cosa que se llama la sección recta de Thomson. La sección recta de Thomson nos dice que si yo pienso en un electrón o en un protón como algo que tuviera una sección recta para desviar la trayectoria de otras partículas, uno podría concluir proponiendo que es como un problema de sección recta, es un problema de colisiones. Y esa sección recta es 8pi sobre 3 e cuadrada, la masa del electrón, c cuadrada al cuadrado. Esta es la sección de Thomson para el electrón. Si la quisiera yo para el protón, pues le tengo que poner aquí abajo la masa del protón y es una sección recta mucho más chica, ¿no? Entonces, resulta que uno puede cambiar estas cosas aquí, ¿verdad? Aquí vemos cómo hay términos E cuadrada, la masa del electrón. Entonces puede uno pasar esta ecuación, esta es la ecuación correcta, y no hay que buscarle más, esta es la buena, pero por razones prácticas que se van a ver luego, puedo yo, usando el término de densidad magnética de energía y el término de sección recta de Thomson, hago los cambios, ¿verdad? Y puedo yo pasar a una ecuación así. Déjenme les muestro. Entonces me queda una ecuación así que es muy interesante. Me da que la potencia que radia ese electrón la puedo pasar haciendo los cambios, a 2 veces la sección recta de Thomson, que es una propiedad del electrón, b cuadrada, que es la velocidad del electrón, que normalmente esto lo vamos a tomar igual a 1, ¿no? Porque se están moviendo casi a la velocidad de la luz. La gamma cuadrada es la interesante porque ahí puede ser 1000 o 10.000, dependiendo de qué tan relativista es la partícula, la velocidad de la luz, la densidad del campo magnético y ya finalmente seno cuadrado de alfa.
que bueno, ahorita vamos a tratar de deshacernos de ese término de seno cuadrado. Entonces, esto es interesante porque parecería que yo puedo pensar en la potencia como una sección recta, que sería este término aquí, ¿verdad? Una sección recta, que interactúa con una densidad de energía. Y vamos a ver luego que el Compton inverso sale una ecuación idéntica con la sección recta aquí, pero aquí lo que va a salir va a ser la densidad del campo de radiación. Pero bueno, eso lo vamos a ver luego, ¿no? Bueno, ya para terminar esta parte, uno dice, bueno, ¿qué pongo en seno de alfa, no? Bueno, pues vamos lo más obvio es pensar que hay electrones, ¿verdad? Que si yo tengo el campo magnético así, va a haber electrones en todas, unos así, unos así, unos así, en todas direcciones, ¿no? Y entonces lo que hago es que saco el valor promedio de seno cuadrado de alfa, suponiendo una distribución isotrópica. Y entonces tenemos que eh, seno cuadrado de alfa, su valor promedio, ¿no? Va a ser igual. Cuando están distribuidos isotrópicamente, ¿no? Bueno, va a ser algo de orden unidad, obviamente, ¿no? Pero bueno, está hecho aquí en el libro muy bien. Es la integral de seno cuadrado de alfa sobre todo el ángulo, sobre 4pi, sobre la integral que es 4pi, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 1 entre 4pi, la integral de seno cuadrado de alfa de omega y aunque voy a tener que echarme esto con mucha pena porque es una fórmula muy importante. Entonces, finalmente esto es igual a 1 sobre 4pi. Integramos sobre el ángulo sólido y esto se hace dividiendo en una parte azimutal, ¿verdad? Que va de 0 a 2pi y una parte que va de 0 sería alfa, 0 a pi, seno de alfa, seno cuadrado de alfa, quedaría aquí seno de alfa de phi. Bueno, ya, esto es 2/3, ¿no? Total, pudo haber usado la unidad y evitarse tantas cosas, pero bueno. Entonces ya que lo que queda es que la radiación promedio, la potencia promedio por electrón relativista en un campo magnético B, ya suponiendo que lo promediamos sobre ángulos distintos, ¿no? Sobre todo tipo de que es isotrópica la distribución, unos electrones van para allá, otros para acá, otros para acá, otros para allá, ¿no? Entonces ya nos queda que y es la ecuación que se puede usar para hacer cierto tipo de cálculos, va a ser igual a 4/3 de la sección recta de Thomson, que aquí están metidos los parámetros del electrón, beta cuadrada, que es 1, ¿no? La primera aproximación, gamma cuadrada, que pues va a depender de qué tan relativista es el electrón. De hecho, la gamma cuadrada vemos aquí que es muy útil porque la beta no nos sirve, la beta va a ser 1 más o menos para cualquier caso relativista, ¿no? Y esto va a ir por la velocidad de la luz y por la densidad de campo magnético. Entonces, esa es la fórmula que se usa quizá en la práctica para calcular valores, ¿no? Para calcular valores de qué tanto está radiando un electrón. Y les digo, el ejemplo clásico es decir, hay un electrón que tiene energía gamma ms cuadrada, porque recordarán ustedes que la energía en reposo es ms cuadrada, pero en movimiento es gamma ms cuadrada.
Y entonces, ¿cuánto va a tardar en radiar la mitad de su energía? Y entonces simplemente lo que hacen es que la potencia, ¿verdad? La multiplican por, lo que haría uno sería la potencia, es energía entre tiempo. Y entonces aquí despejamos delta de t y va a ser igual, esto sería como una diferencial, va a ser la energía que tiene sobre la potencia. Y la energía sabemos que es gamma ms cuadrada y la potencia es esta cosa que está aquí. Y nos sale que mientras más energía tiene un electrón, más rápido radia y más rápido pierde energía y pasa a tener menos energía. Entonces resulta que los electrones no viven para siempre, sino que van perdiendo su energía a menos que haya algo que los acelere. Y los tiempos pues van a depender mucho de cuánto va el campo magnético. Obviamente, a mayor campo magnético, más radiación y más rápido se desaceleran los electrones. Y también, pues, a mayor gamma, pues también resulta que van a radiar mucho. La potencia radial va a ir como gamma cuadrada. Y como les decía yo, pues ese es un factor del orden de 1000 o 10.000 para los electrones que hay en supernovas o en radiogalaxias. Y hace la diferencia, toda la diferencia del mundo, porque esta misma expresión que tenemos aquí es la expresión que podríamos usar para el caso eh, no relativista. Y claro, en el caso no relativista, la gama es la que se va a hacer del orden de 1, ¿no? Y entonces la potencia radial va a ser muchísimo menor. En otras palabras, un electrón que se mueve a velocidades clásicas radia muchísimo menos que un electrón que se mueve a velocidades relativistas. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta o algunas dudas piénsele? Todo esto es súper útil y es muy importante. Sí, díganme. Yo en las diapositivas anteriores, ¿cómo dijo que se llama el Doppler? Era el nombre de una persona y luego Doppler. Ah, sí, sí, bueno, Doppler es el famoso Doppler que encontró que eso de que cómo se corre al rojo, una cosa si se aleja, o cómo se corre al azul si se acerca. Pero además de ese efecto, hay este efecto de enfoque que es súper importante. Y la palabra en inglés es boosting, B-O-O-S-T-I-N-G. En español no sé si ponerle enfoque Doppler o aumento Doppler. Y esto hace, por ejemplo, explica por qué los destellos de rayos gamma son tan luminosos. Porque resulta que los electrones que están radiando también se mueven hacia nosotros. Entonces, esto hace que la radiación se vea mucho más luminosa de lo que se vería isotrópicamente. Y igual, si algo se está alejando de ti, pues casi no le ves radiación, porque pues toda la radiación se va en la dirección del movimiento. No toda, pero casi toda. Y entonces eso limita mucho las cosas. Pero en el caso de cosas como los destellos de rayos gamma o los mismos cuasares, cuando el cuasar, los chorros que tiene de plasma apuntan hacia nosotros, vemos una intensidad muy grande y se les llama a esos objetos blazares, porque son mucho más luminosos que un cuasar común y corriente, pero es nada más una como ilusión, es el hecho de que la radiación viene, las partículas que emiten vienen hacia nosotros. Es un efecto muy importante para explicar muchas cosas en la astronomía. El hecho de que no solo hay el corrimiento, vamos al rojo o al azul, sino que hay este efecto adicional de que las cosas se enfocan, los fotones se salen desde el marco de referencia en reposo. Tú ves como si fuera un foco
la partícula con su radiación yendo en la dirección del movimiento. Mientras que alguien que estuviera en el electrón, pues va a haber radiación más o menos isotrópica. No es exactamente isotrópica, es esa como dona gorda, pero la primera aproximación es isotrópica, ¿no? Pero en cambio, desde el punto de vista del observador en reposo, la radiación va muy enfocada, ¿no? Ok. Y había un parámetro K ahí. ¿Ese parámetro es el patrón de radiación o tiene otro nombre? ¿O qué es esa K? ¿Qué letra usé, perdón? La K. La letra K. Ah, no, no, eso creo que lo usé para referirme a los dos marcos de referencia, ¿no? K De es los el marcos. reposo donde está el observador, K' es el que se mueve, pues así se acostumbra, ¿no? Así se acostumbra a poner, pero habré usado una K, ¿era K mayúscula o minúscula? Porque si es mayúscula, es como se acostumbra decirle a los dos marcos de referencia, ¿no? K mayúscula y K minúscula, perdón, K mayúscula y K prima. K prima es el que se mueve. Por eso las coordenadas son X, Y, Z, T primas todas, ¿no? Entonces supongo que fue eso. Creo que, bueno, grabé la conferencia, así que la puedo poner en algún lugar y lo checan. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces seguimos el miércoles, ¿no? Si tienen dudas, mándenme un correo. Cualquier cosa que les llame la atención, es siempre interesante pensar en estas cosas porque le ayudan a uno a entender luego por qué son así, ¿no? Y por qué ciertas cosas se observan. La radiación sincrotrónica no se conocía a principios del siglo pasado. Cuando Jansky detectó radiación de la galaxia, es radiación sincrotrónica. Pero nadie sabía, pensaban que era el cuerpo negro, no es una cosa distinta. Y se dieron cuenta como hasta los años 50 de que era radiación sincrotrónica. Y se le dice sincrotrónica porque la producen unos aceleradores de partículas que se llaman sincrotrones en la Tierra, que hay electrones moviéndose muy cerca a la velocidad de la luz y se produce todo esto de que la radiación se enfoca y producen radiación de muy alta energía, ¿no? Por el corrimiento al azul de las partículas que se acercan y además muy intensa por el enfocamiento de Doppler. Muy bien, entonces si no tienen preguntas, pues entonces nos vemos el miércoles. Cualquier cosa que se les ocurra, mándenos un correo, mándenme un correo, a ver, ¿ok? Ujú. Sí, está bien. Yo tenía una duda. A ver si, Más o menos, un quasar, como cuánta densidad de flujo, podríamos verlo así como en un radiotelescopio. bueno, se usan las unidades de Jansky en honor a Jansky, ¿verdad? El descubridor. Ujú. Entonces, los cuasares más intensos tienen del orden de 10 o a 100 Janskys, ¿no? O sea que son tan luminosos, si tú quieres, como la nebulosa de Orión, que la nebulosa de Orión es libre, pero los cuasares están a miles de veces de distancia o más, ¿no? Entonces resulta que los cuasares, algunos son muy brillantes, otros menos. Ahora se logran detectar cosas no solo de milijanskis, sino de microjanskis. Entonces puede uno detectar cuasares muy lejanos o cuasares que no están emitiendo mucho, pero los que emiten muy fuerte emiten janskis o, o te digo, decenas de Janskis. Por eso se definió como Jansky la unidad, ¿no? ¿Por qué usaron 10 a la menos 23 Hz por segundo por Hertz y eso? Porque las cosas que detectaban en esa época, que eran los cuasares más brillantes, no detectaban, pues tenían Janskis, 10 Janskis, 50 Janskis. Ahora se sabe que obviamente hay cosas con flujos de todo tipo, ¿no? Ok. Sí, gracias. Muy bien.
Bueno, pues entonces ustedes me dicen si tienen alguna duda y si no, pues seguiríamos el miércoles a las 11. ¿Ok? Sí, sí, Bueno, voy a pararle aquí. Gracias. sí. Gracias. Nos vemos.